Buenas tardes. Es un gusto saludarlos, darles la bienvenida a la Universidad del Claustro de Sor Juana y a estas mesas de diálogo que abren entonces las actividades de el Seminario de Titulación Diplomado en Cultura Virreinal. Hoy vamos a presentar la primera mesa de diálogo que lleva por nombre El Náhuatl y los tocotines de Sor Juana. Esta primera mesa va a estar a cargo del profesor Osvaldo Galicia. Les hablo de su trabajo. Es hablante nativo de Santa Ana Tlacotenco. El profesor ha emprendido la tarea de enseñar su lengua materna a las nuevas generaciones, promoviendo su utilización en la vida cotidiana, difundiendo el pensamiento y filosofía de náhuatl y sobre todo la importancia de que se fomente la variante de la tradición oral que todavía conservan muchos habitantes de su pueblo natal. Bienvenido, profesor. El profesor Sergio Sevilla, egresado de la licenciatura en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, se especializa como investigador en las áreas de lingüística, etnohistoria y etnografía, con una amplia experiencia en trabajo de campo en diferentes regiones del país. Desde el 2013 ha impartido asignaturas en diferentes instituciones de educación superior, como la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, además de ser docente en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en donde imparte la materia Taller de Lengua y Cultura Náhuatl. Desde el 2004 ha participado activamente en organizaciones de la sociedad civil y actualmente es director del área de investigación y documentación lingüística Huehuetlautule, AC. Ha participado en distintos proyectos académicos, comunitarios, artísticos, culturales, especialmente en la difusión, fomento y fortalecimiento de la lengua y cultura náhuatl. Bienvenido. La profesora Tania Sofía Guerrero Mendoza es tesista de lenguas y literaturas hispánicas, especializada en el contacto entre náhuatl y español en textos de tradición colonial. Concluyó satisfactoriamente el curso de Lengua y Cultura Náhuatl en la ENALT y con 8 años de experiencia en el estudio de la lengua ha participado en diversos proyectos culturales vinculados a la lengua, como talleres para infancias, puestas escénicas y creación literaria, donde obtuvo un espacio en la publicación del poemario Tlahuili en 2019. Recibió formación docente por la Benemérita Escuela Normal de San Luis Potosí y cuenta con 2 años de experiencia en la difusión y enseñanza de la lengua a través del proyecto independiente Ejecatlatoli. Actualmente imparte el curso de las 5 habilidades de lengua náhuatl por la del EFIL UNAM. Bienvenida, maestra. Bien, pues después de esta presentación vamos a darle la palabra a los profesores. Ashan quema. Ahora sí. Ashan quema. Ashan ticoncaquisque inin tomasehuatlatul. Achto ni te tlaspalowa nochtlacat tinonca tichmocaquitia, tichmustilia, uan tichmoselilia y cainin totlastulinin tomexicatlatul nican y gascayon tomexico. Bueno, ahora sí vamos a escuchar esta lengua, que es la lengua mexicana, la lengua que pues da raíz a nuestra cultura, y pues vamos a empezar. Tlawan ipanin teotlacle, tlawan ipampatica nican otonechicosque. ¿Cuál es el motivo de habernos reunido el día de hoy? Ashan titlastusque itech 5 y tequi inin Huiyeamashmatque, Juan Tlaxcuilosque, Sor Juanatzi Inés de la Cruz. Y Pampatica, Nashan Otonechicosque, Juan Nashan Itech Titlastusque, Titlanunutzasque. Hoy venimos a platicar acerca de esta gran mujer, esta gran sabia, conocedora, escritora, que fue Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, pues ese es el motivo por el cual estamos reunidos hoy. Vamos a hablar de ello. Huele yehuatzin, cuacomonenemite, nican omonemite, ipaninin nahuetzontle,
Umepowale wan umexihuitl, cuacomotlacatile, ipan inin umetunale, wan metzle, umetunale metzle, o motlacatile ompan San Miguel Nepantla. Bueno, la fecha de su nacimiento se ubica alrededor de la primera mitad del siglo XVII, allá en San Miguel Nepantla. Yehuatzin cuacomonemite nican, imanu nican Mexico, cusa miak tlaca, o quimoteneguayan inin tlastule tlin nemocaquiti. Toque nican, yehuatlun omoteneguayan nican omocaquian Castilancopa, ashan yumopatlak, ashan cuachin yemocaquen Castilancopa, guaninin tomexicatlatul yutic caltechoque. Bueno, cuando a ella le tocó estar por estas tierras, le tocó andar en estos lugares, justamente en estos lugares en donde anduvo ella, se hablaba la lengua náhuatl. Se hablaba, todas las personas hablaban lengua náhuatl, se escuchaba muy poco el castellano y pues hoy ya la realidad es distinta, ya se escucha más castellano que náhuatl. Imanun. Yehuatzin ashan nicteneguas y pampatican inin Sor Juanatzi, Yehuatzin omotlacatili ompan San Miguel Nepantla, ompan omotlacatili, ompan mopahuili, wan ompan omonenemite cuac siguanton ometztaya. Bueno, como ya hace rato se mencionó, pues Sor Juana nace allá en San Miguel Nepantla, le toca vivir los primeros años de su vida allá. Yehuatzin omohuepahuite itlauchtzincon icultzin. Juan Yehuatzin cuac ometztaya ococconetl, oquimopactilia cusa motlastultilis inamame. Cusa oquimopactiliaya. Imanu itechinamame tlinaxan tiquintlastultia, tichmachtia, tichilhuia, mati yehuatzin ipan cuac omopiliaya yeyexihuitl, imanu yehuatzin cuali cuali noquimotlastultiaya ninin ica Castilancopa. Bueno, desde muy pequeña, desde cuando ella tenía 3 años, al parecer ya le gustaba, tenía este gusto por la lectura, podía leer, y pues ella le tocó crecer allá con su abuelo, que también pues tenía una amplia tradición por la lectura, y es ahí donde ella desarrolla esta pasión por la lectura. Ompan ni tlautzinco ni cultzin, onyeya miak in amachtin, Juan ompan yehuatzin oquimotlastultiaya cuac yeichpocatl open yetlahcuiloua tlin machitequi ulis itech inin teotlastule, itech inin xuchitlastule, uan itech in istutilistlen, iuan ica Castilancopa axan quitucayutia tocotines. Desde que ella vivía con su abuelo, desarrolló también esta pasión por la escritura. Ya siendo joven le tocó escribir muchos textos, le tocó escribir poesía, le tocó escribir textos que después se convertían en canciones de varios tipos de escritos. Hoy día podemos conocer de ella. Yehuatzin omonequiltiaya nan hualmicas nican Calnapantla, nican Mexico Tenochtitlan, omonequiltiaya hualmicas, Yehuatzin omonequiltiaya momachtitzinus, huan imanun inin soguame amoquincauaya mamamachtitzinucan, oquinmocahuiltiaya, axan tehuatl amotimomachtis tisouatl, amotimomachtis san yen, inin okechtin, quema cuale momachtis, que tehuatl tisouatl amotimomachtis. Bueno, ella tenía un profundo deseo por venir a estudiar aquí a la ciudad, a lo que hoy día es México Tenochtitlan, pero se encontró con esta barrera, esta situación en la cual en esta ciudad
pues el ser mujer no daba la posibilidad de poder estudiar. Solo los varones, la condición de ser mujer entonces era como pues una barrera pues para poder estudiar. Ashan yeoxe yumopatla kinin tonemilis yeoxe y katiquita ashan oncate miak sowame cuale yumomachtisque wan hueyi yumo tlamachtilis cua hueyilisque quema oncate miak ashan asamosan tehuan inin tioquechtin nuyoken sowame quema nuyoken ashan yemomachtia. Afortunadamente hoy ya la situación ha cambiado, ya ha cambiado nuestra costumbre, nuestra forma de ver las cosas. Hoy ya no solo son los varones los que estudian, ahora también hay una gran cantidad de mujeres en diferentes espacios de estudio. Quema. Yehuatzin o okimoljuelen y kultzin nehual nikneken no machtis y kultzin wan okse tlakal okimoljuilik tehuan amotimomachtis sanyen okechtin cual momachtisque, Juan Yehuatzin no mestelhue, tlano tlacachichihuas, tlan nichmo istanilia no tlacachichihuas, mano tlacachichihuas, tlin nehuatl nikneke, nichpactia no machtis. Bueno, cuando manifestó su interés por querer estudiar a su abuelo, a sus familiares varones, pues inmediatamente les dijeron que no, eso no era posible. Y ella en su entender, en su deseo de querer estudiar, dijo, si es necesario, si necesita que yo me vista como hombre, lo voy a hacer, pero lo que quiero yo es estudiar. Como omomikile ni kultzin, yehuatzin en noche ni yesmecayo Juan nano o gualaque nican me ipan canapan, tla mexico tenochtitlan, Juanimanun quema nican yumocalaquite y paninin teocale y tucan y cacastilancopa carmelitas descalzas. Ashan nehual nik tucayutia carmelitatzin tlin ayoscawia. Bueno, cuando su abuelo fallece, toda su familia de ella tuvo que venir aquí a la Ciudad de México. Y aquí pues vino a residir en este lugar donde se encontraban las carmelitas descalzas. Quema. Ompano mo owala ompano motiquitile wan amo huescahuite ompan hueles na huemetzle wan omocueptzino ompanichan omo cocoliscuico nican wan omocueptzino ompanichan omopastito. Por motivos de enfermedad estuvo alrededor de 4 meses y tuvo que regresar otra vez a donde vivía anteriormente y pues por motivos de esta enfermedad pues así interrumpió sus planes. Opanuque no mexihuetl, wan ocuelomocueptzino, wan asha no mocalaquite y paninin teoscale y tucayan San Jerónimo. Pasado el tiempo, pasado esta contingencia, pues pudo volver a regresar y fue cuando entonces vino a residir a este lugar, justamente donde estamos, San Jerónimo. Imano no open ompan omocactzino, ompan otlascuiloguaya, tlimacho quiscuiloguaya, ompa o chantía, wan ompa no tequitia, wan yehuatlun ashan tichnunutza, tichmachtia, tichmachtia, tlin yehuatzin okimoscuilcue. ¿Quema? Fue entonces cuando empezó su producción, ya empezó a escribir, empezó a componer y pues todo ese trabajo es de lo cual hoy día nos toca hablar, ¿no? Nos toca leer de ella. Tlimachonka, tlinitech titlanunutzasque, wan ikaini masewalcopa, amoseanicana, cuales imocaquitica nini masewalcopa, miak tlimach kipianican, itikin okitowayan tocultzitziwan, tlimach tlamatilistle, itik chipintok inin masewalcopa. Bueno, y hay muchos más temas que tocar acerca de, pues sí, de la vida de Sor Juana y
Pues la idea un poco de estar aquí escuchando esta lengua pues es que también mostrar que el náhuatl, que finalmente fue la lengua que ella conoció, pues también tiene mucho conocimiento, tiene posibilidad, está goteando el conocimiento en ella. Hueles motinochnin tiquixmate que se quetlaca san quixmate cuali yuquicahquisque sente umeyiye tlahtule amo inin totlatul climach kipia hueyi kipia tla niknekes ni tlanunutzas ika Caxtilancopa huan ni tlanunutzas ika Masehualcopa nikpatlas cuac niknekes ahque no cualen o mestelque Horacio Caroche ahque cualen oquichichic. Bueno, justamente la lengua náhuatl tiene pues esta capacidad de hablar de cualquier tema. De hecho, es posible hablar de cualquier tema en las dos lenguas. Se puede hacer en español, se puede hacer en náhuatl, y eso es gracias a, como decía Carochi, que cuando alguien mama la lengua puede tener esta posibilidad. Miak tlaca amo kineltoca, cuachen kineltoca oxetlahtule tlin amotohuaxca, huan cuachen kimohuaxcatia huan tlin tohuaxca kikaltechoua canepan kihuica. Muchas personas no le dan credibilidad a esta lengua, no le dan la valía, prefieren darle lugar, darle espacios a otra lengua, prefieren aprender otras lenguas, y esta lengua que es nuestra la arrinconan, la hacen a un lado. Nehual nochipa cuacnia ompan oxescania niquintlatlania inin tlinotlacat ompan Francia tlaon tlahtule quitenegua, tlinotlacat ompan Inglaterra tlaon tlahtule quitenegua, tlinotlacat ompan China tlaon tlahtule quitenegua, huan nican ahque notlacat nican México tlan tlahtule quitenegua. Cuando pues en distintos lugares siempre lanzo esta pregunta de que pues en Francia qué lengua se habla, en Inglaterra, en China, y en cada país qué lenguas se hablan en esos lugares, y aquí en México yo pregunto qué lengua se habla. Niman quitoa español, Caxtilancopa, amo melahuac, tlinachto nica nipanin México Tenochtitlan, achto omocac, omotene, Masehualcopa, Mexicatlahtule, amo Caxtilancopa, oquitohuayan tocultzitzihuan inin Caxtilancopa, sanotichtlanectihque, sanotichihualecaque inin tinamonican inin tlaca como tochanichan. Se piensa que la lengua de estos lugares pues es el español, y pues no es tan cierto, porque en esta lengua, la lengua realmente que le toca vivir aquí es la lengua mexicana. Esta lengua milenaria que ha tenido presencia, y bueno, es hasta hoy día que esta lengua pues ha sido desplazada por el español. Huan yehuatzin oquitohuayan tocutzitzihuan inin axcayo México, hay amaca otiquinichtecquilihque inin tohuaxca, amo tichihualequilihque inin Caxtilteca tenican ohualmicaque. Y como dicen los abuelos, pues esta lengua nos las trajeron prestado los europeos, ¿no? También es nuestra, nos las trajeron prestados, y pues bueno, Onichpolo tepitzin no, ¿cuál tepitzin ti? Amo amaca tiquichtecquilia, huan inin tohuaxca, Caxtilancopa motohuaxca. Lo que esta lengua pues es la que nos pertenece, es la que se habla y deberíamos hablar en estos lugares. Esta lengua no la tomamos de otro lugar, esta lengua nace aquí. Quema, ¿cuál es quien mocaquititoque nican, cuál es mocaquitican inin tlastule, cacampanicneques nicuicas, nicneque ni tlatus, ni mitzimocaquiltis, cuál es nicuicas, oncan miac, no isquen tlastule, cuál es niquin centralistas, o cuál es quizás inotlastul, cuál es sentenque. Bueno, esta lengua, ya se decía hace rato, pues tiene todo lo que tiene cualquier otra lengua. Si yo quiero empezar a hablar de cualquier tema, como lo hacemos hoy, pues puedo empezar a referir al mundo, puedo empezar a construir, puedo ir construyendo a partir de pues cómo se piensa la lengua. Quema.
Juan, este chacha no cuelno, este no cuepa te pizzi, sa te pizzi ni tanunusa si este chinitequitzi, Sor Juanatzi, Juan niman tikimocaquiltis que tlinica nini tote machticatzitziguan, tlinica no onichmo yulalico y panin hueyecaltlamachtilde claustro de Sor Juana. Bueno, en un momento más regresaré también a hablar, pero por ahora quisiera yo leer algo sobre Sor Juana, que es finalmente lo que nos tiene reunidos aquí. Nehuatl san umeyeye tlatule y clininemilis, clínica o kimoyucoli haya, ininto hueya machmatke o quitoaya. Nehuatl amo no machtia, Juan amo y canicneque no tlamachtilis, cuahueyilis, san yenicneque cualeninin ni tlamachtilis, cualen casicamates. Ocuel, Osvaldo, Nichpolo. Ashan hueles nehual nictencuepas, nehual de Quitohuayan, decía Sor Juana, dice, yo estudio, pero no para saber más. Si yo estudio, pero únicamente es para comprender bien e ignorar menos. Uno de los pensamientos de Sor Juana, ¿sí? Eso es lo que decía ella. Yo estudio no para tener mucho conocimiento aquí, sino lo que yo quiero es comprender bien esta parte. Es un pensamiento de ella. Y pues uno conocido en esta parte que dice hombres necios, ¿verdad? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que en ellos tiene la culpa, en ellos itechmana de lo que le acusa a uno, ¿no? Que justamente acusamos a la mujer cuando realmente eso que le estamos acusando, lo acusamos porque de nosotros mismos sale la experiencia, porque somos lo que hacemos. Es lo que dice el náhuatl, dice así, tlacame motenchicagua, Juan tiquinenca tlahtlacultia insoguame, Juan amo casicamate intech, moana inin tlahtlaculde, ¿sí? No sabemos que realmente la culpa que estamos, bueno, cuando estamos culpando a la mujer, que de nosotros sale exactamente eso, decían así en la comunidad. Y yo este es pensamiento ya de la comunidad. Decían las mamás, ¿sabes qué? Eso que tú me estás culpando, tú que me estás diciendo eso, exactamente ese es lo que tú andas haciendo. Por eso de ti mismo sale para que tú me culpes así de ti. Y justamente Sor Juana es lo que dijo, tú me estás culpando, pero tú no sabes, ni te das cuenta que eso es lo que tú haces también. Quema, oxe asha nicpatlas no tlatul, Juan asha nicpehualtisica masehualcopa, Juan caini nitlamis, Juan asha tikimocaquitisque totemachticatzitziguan. Bueno, ahora ya regresaré otra vez al náhuatl. Y antes, bueno, quiero cerrar con esto ya para pasarle la palabra a la maestra Sofía. Quema. Nimitzmotlasojkamachilia temachtikatsin. Nitetlajpaloa nochtlaca tlen nikan tikateh uan noihke tlen inahkeuan tlen techkakitia nopa ipan Tepostlayel noso Tlamauistol, yeka nipeuas ika pajpakilistli, nikintlakaitas initech sekin tlamantlin, sekin intla tlen kipia intlahtoli intlajkuiloli tlen kipia inin mauisti tlajkuiloli tlen itoka tokotin, tlen okihkuilo inin mauistiksiuatzin tlen itoka Sor Juanatzin Inés de la Cruz. Bueno, saludo a todos con mucha alegría, los que están aquí, los que nos escuchan desde la transmisión. Yo les voy a compartir un poco acerca de las cosas, particularidades específicas que tiene la cuestión literaria del texto tocotín, como así lo conocemos. Nitlactosica castilan para isiuca ticasicamatisque, ¿qué más? Tlascamatitemachiticatzi. ¿Cuál? Un poquillo de contexto. A veces como que pensamos como que tenemos todos un mismo náhuatl, ¿no? Tenemos diferentes tipos de náhuatl. En la temprana Nueva España se gestó primero un tipo de náhuatl
hecho y dedicado específicamente por los frailes de una manera pensada desde el latín. Esto, como su forma de estudio, fueron que lo estuvieron teorizando y estuvo dedicado únicamente a la escritura. Esta escritura fue en dos cuestiones: administrativa en la República de Indias, con cuestiones jurídicas, y la escritura de doctrina, con cuestiones evangelizantes. Todo esto tiene que ver con un poco de lo que ya nos había comentado el maestro Osvaldo, la cuestión de la creación de gramáticas, de vocabularios, pero a partir de lo que escucharon y lo que crearon. Esto dista mucho lo que se escribió de lo que es el auténtico náhuatl. Todo este contexto previo ocasionó un reforzamiento fuerte de la lengua. La manejó como una cuestión de identidad de la nueva nación que se estaba gestando. El náhuatl clásico no fue el náhuatl que ejemplificó Sor Juana en sus obras. Más adelante veremos por qué. Bueno, aquí unas imágenes de unas imágenes de traducciones de la Biblia al náhuatl. Como dato curioso, se tradujo primero la Biblia al náhuatl que a otros idiomas europeos, lo cual sería un poco difícil de creer por el contexto que tiene el náhuatl ahora. El arte de la lengua mexicana, otra gramática creada en la época colonial. Oxe, Temachticatzin, Tlaxcamati. Bueno, ya en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, es que la escritura en náhuatl es prohibida. Ya no se ocupa de una manera pragmática, ya no tiene una función específica en la sociedad, simplemente se ocupa ya de manera recreativa. Y sí que tenía mucho impacto en la sociedad de manera recreativa, porque la nueva nación que se estaba gestando, los criollos, los mestizos, realmente sentían representatividad en el náhuatl. ¿Por qué? No se sentían identificados como con la parte europea, a lo mejor no mucho con la parte tradicional indígena, sino como que este sincretismo que se estaba gestando. Entonces adoptaron estos aspectos culturales que se tomaron como identidad, como parte de su nueva identidad. Entonces, pues el náhuatl, al tener todo este reforzamiento previo de lo que era la nueva identidad criolla, bueno, lo que hizo fue como reforzar esto, ¿no? Incluso se transmitía el náhuatl entre la población, ¿no? Se enseñaban mutuamente, había un gran interés por la lengua. Entonces, bueno, se termina como su escritura pragmática, pero esta cuestión de identidad hace que tenga como mucho reforzamiento en la cuestión cultural y recreativa. Entonces, las necesidades estéticas de la población de ese entonces, pues empezó a ocupar el náhuatl como una forma de expresar como emociones, poesía, todo el tipo de escritos estéticos para crear emoción. ¿Qué más? No sé. Y bueno, la parte de la teatralidad y la dramaturgia, la representación del náhuatl en la parte de la teatralidad tuvo mucha preponderancia, también por la cuestión evangelizante, puesto que para evangelizar o para transmitir este mensaje hacia la población de la nueva fe cristiana o del nuevo paradigma del orden del mundo, pues se ocupaba la representación teatralizada. Entonces se representaban misas, se representaban pastorelas, se hacían todo tipo de representaciones, autos sacramentales, los sermones de todo tipo eran representados, primero sí por los frailes y ya posteriormente la misma población originaria, ellos representaban ya ese tipo de cuestiones, cosa que vemos hasta nuestros días, ¿no? Hacen representaciones de, pues no sé, como la peregrinación o todo este tipo de cosas que tienen que ver con la fe católica, ¿no? Fue un medio eficaz para la evangelización también porque la comunicación desde el náhuatl, ustedes lo sabrán, tiene mucho que ver con la representación visual, tanto en la lectura como en el habla, mucho tiene que ver con lo que representamos visualmente. Entonces, el representar sí que salvaba la barrera del lenguaje, te ahorrabas muchas cosas simplemente hablando con el cuerpo, que es una manera bastante efectiva de enseñar. Entonces, bueno, la representación teatral tuvo muchísima importancia en la época novohispana.
en el siglo XVII, que es cuando entra como la corriente estética del barroco, que tiene como una gran necesidad de expresar poesía, dramaturgia, pero de una manera con alta emotividad. Bueno, el barroco el barroco novohispano se nutre mucho de toda esta cuestión estética del náhuatl, ¿no? Aparte de que ya era como una cuestión de identidad, también como por nuevos referentes, ¿no? Entonces se hace como mucho estas comparaciones entre lo que existe entre el mundo europeo, el antiguo, los referentes clásicos y los referentes nahuas, ¿no? Se hacen comparaciones todo el tiempo, como para que la población asimilara más o menos el mensaje que querían dar y también para hacer como similitud en valores, ¿no? Vemos el sincretismo ahí fuerte. Y bueno, entonces también fue muy valorada la lengua en la cuestión de la ornamentación lingüística, la ornamentación fonética. Nuestra lengua náhuatl tiene mucho esa característica, adornar la lengua porque sí, para que suene bello, para que suene hermoso. Entonces esto para los poetas, escritores y creadores fue como una gran fuente de inspiración. No solo ya tenían de dónde extraer, de dónde mamar todos estos elementos estéticos, lingüísticos, del castellano, ¿no? También ya estaba desde el náhuatl, ¿no? Lo que ellos estaban buscando, su propia identidad, su propia lengua. Entonces fue altamente valorado para la transmisión de este mensaje. Y bueno, es así como se dan distintos géneros, el contacto entre el náhuatl y el español. Uno de ellos, como más representados en las misas, fue el nexcuitiles, ¿no? Las formas de representación o representaciones teatrales que tenían que ver con un mensaje puramente adoctrinante. Sor Juana, aparte de los tocotines, tiene más obras dedicadas con estos aspectos, ¿no? Fue una pluma verdaderamente prolífica. Y sí, Oxe, Temachticatzi, Tlaxcamati. Bueno, y el tema central de lo que venimos a compartir hoy a ustedes es el tocotín. ¿Qué pasa con esto del tocotín? Primero vamos a tener el género, por así decirlo, o la práctica del mitote. ¿Qué es el mitote? Hasta el día de hoy tenemos esta palabra en nuestro español nahuatlizado. El mitote viene de la raíz ixtotia. Ixtotia aquí, ixtosneki, bailar. Es la raíz para el baile, entre otras cosas. Entonces, el mitote era como esta forma recreativa que tenía la población indígena de hacer sus danzas. No solo era ritual, no solo era expresiva, sino eran las dos al mismo tiempo. Era una forma colectiva de vivir como, pues sí, el baile, la fiesta, ¿no? Esto que tiene mucho el náhuatl hasta el día de hoy. La necesidad del baile del chicahualis, ¿no? De estar juntos, de fortalecernos y de recrearnos con el cuerpo. Entonces, eso era el mitote. Danzas que se fueron transformando, sí, pero que tenían un poco de su esencia antigua, antes de la conquista. Se tiene registro de que algunas de estas prácticas descendían específicamente de prácticas rituales antiguas, de festividades muy específicas, relacionadas con el Panquetzalistli, Xocohuetzi, el Tepeilhuitl o el Tlacaxipehualistli, festividades de veintenas específicas que tenían sus rituales específicos. Pues entonces la población indígena seguía con sus rituales, pero simplemente los llevaban a cabo de otras maneras, ya como sincretizando toda esta cuestión con su nueva forma de vida y de ver el mundo o la religión. Bueno, el mitote tenía tanta representatividad, se hacía de forma pública y también privada. Entonces, en medida de que se hacía cada vez más público, pues se fue integrando a la sociedad novohispana, ya como más criolla, y se fueron integrando primero como a procesiones públicas, se fue integrando también a sí, eventos públicos y ya después en eventos privados. Se tiene registros de que eventos del mitote llegaron a presentarse en la corte, frente al virrey, ya no era como solo la población indígena y los castellanos, ¿no? Ya era como una unión de todos estos dos polos. También se integró, a eventos religiosos y profanos, tenía como ya los dos ejes, ya no era como tan heterogéneo. Y bueno, aquí vemos como una pintura en la que están realizando el bautismo de alguna pues, autoridad indígena, pero ya tiene como elementos de ambas cosas, ¿no? ¿Qué más? Inoxe, Temachticatzin. ¿Qué más? Tlaxcamati. Bueno, entonces el mitote
se fue transformando. Primero el mitote, ya después como se le fueron integrando otros elementos, se le fueron integrando otros detalles, también tuvo diferentes nombres, ¿no? Primero se le conoció como areíto, baile de indios, también por ahí está el nombre de baile de negros, entre otros, no hubo solo uno, porque pues primero como hubo como una observación de este ritual y al mismo tiempo como se fueron integrando las lenguas, se fueron integrando los rituales. Entonces, en medida en que los rituales, las formas de representatividad se integraron, actualmente se le considera una conquista, pero desde el arte, cómo fue asimilado el evento del mitote al evento del el rezo cristiano, ¿no? Del evento católico. Entonces es un poquillo, no solo un sincretismo, sino también como una conquista artística. Ustedes se preguntarán qué significa Tlaonquihtosnequi Tocotín. Pues es un nombre onomatopéyico que viene a partir del ritmo que seguían estas danzas, tocón, 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 tocotín, ¿no? Esto es lo que significa tocotín. No tiene un significado, no tiene una raíz en náhuatl. Estos ritmos, estas cadencias venían acompañadas, o más bien venían creadas a partir de, les llaman atabales o percusiones, más bien de origen antiguo, el teponaztle o el huehuetl, dos tipos de percusiones, creo que en la otra diapositiva hay una imagen, ahorita se les muestra, y sonajas de manos, ¿no? Eran como los instrumentos que se ocupaban, también tenían su atavío muy específico, también ya como con sincretismo, cositas como muy propias de la población antigua, pero también cosas que se le habían ido añadiendo de pues la moda, los usos de ese entonces, de la Nueva España, y así. Siempre muy presentes los elementos plumarios, que recuerden que tiene mucho que ver con la abundancia, la belleza, y las flores, ¿no? Que tienen como los mismos valores. Sí, como atavíos, en copiles, de distintas maneras. Entonces, ya las temáticas que se añadieron en medida de que fue mitote a tocotín, eran también la temática que se cambió, donde antes el mitote pues probablemente tenía que ver con deidades antiguas o con festividades específicas como las que ya mencioné, Tlacaxipehualistli, la fiesta de los cerros, Tepeilhuitl, el levantamiento de banderas, Panquetzalistli, dedicadas a veintenas del calendario antiguo o del tonalámatl antiguo. Las que se adhieren al tocotín novohispano son temas religiosos, pero con algo muy específico, que no tienen como un sentido puramente de adoctrinamiento, sino que tienen un tinte como muy jocoso, como muy festivo, tienen mucho que ver con el triunfo de la fe católica por sobre todo. Entonces es como, sí, como muy, muy festivo, una cuestión como de festejar, ¿no? No tanto como de ver esta parte como tan dolosa que a veces representaba los temas evangelizantes. Y muchas veces son dedicados a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como también este tema de el triunfo de la fe con la Virgen de Guadalupe, que es el sincretismo religioso para la población de ese entonces. ¿Qué más? Bueno, ahí están las representaciones de cómo probablemente se pudieran haber visto algunos macehuales haciendo mitotes o tocotines. La imagen que está de este lado son el teponaztle, que es como que es un tipo de instrumento así horizontal y percusiones que se golpeaban de esta manera, y el huehuetl es como un tipo de tambor, y pues son instrumentos que todavía se usan. Hay quien considera que lo que deviene de esta tradición del mitote son las prácticas que ahora tienen grupos dancísticos o ritualísticos, que son los llamados concheros, ¿no? O algunos calpulis, que tienen como que pueden devenir de toda esa tradición que vemos que no es puramente prehispánica, tiene mucho que ver con la cuestión novohispana. Casi todo lo que sabemos del náhuatl y del mundo náhuatl está permeado, altamente permeado por la parte novohispana. Bueno, del otro lado como el atavío, ¿no? La ropita, estas vírgulas de la palabra que simbolizan que está cantando, las flores, sí, todo esto. ¿Qué matemáticas? Tlaxcamati. Bueno, el tocotín de Juana Inés. El género del tocotín no fue creado por Sor Juana, ya escrito. Lo cultivaron varios autores antes de ella, Bocanegra, Barrán,
pero realmente tuvo como esta representatividad y esta preponderancia por Sor Juana, que aparte que era una escritora de la corte, pues era una escritora sumamente docta y prolífica, entonces ella escribía, cultivó yo creo que todos los géneros del momento, entonces pues tenía gran representación. Se considera que su creación está datada hacia 1740 y se llama completamente Loa satírica en una comedia de la festividad de Corpus, hecha y realizada en Tlayacapan en el año 1682. El tocotín que les vamos a presentar se divide en dos partes. La primera parte es una loa satírica. Recordemos que la loa es un género barroco que tiene como por temática ensalzar o sí, decir como puras cosas bellas, hermosas, exacerbadas acerca de una persona en específico. Y es satírica, entonces como que le da la vuelta. Los ensalza, pero al mismo tiempo se burla de ellos. Es como ahí medio, pues sí, como jocoso. Es un género pues divertido. Ahorita que se lo mostremos, ustedes van a notar como esta parte irónica que le mete. Y esta primera parte es en voz de una niña, probablemente sea Sor Juana, no se menciona nunca el nombre de la voz literaria, pero la particularidad que tiene esta primera parte de la loa es que está completamente sincretizada la lengua, está en náhuatl y en español al mismo tiempo, está mezclada. Podríamos decir que es un tipo de nahuañol novohispano, algo así, está mezclando formas, está mezclando sintaxis, está mezclando palabras, está mezclando muchas cosas. Entonces esto es muy curioso porque actualmente decimos, no, ¿por qué mezclan la lengua, inglés y español o no sé qué? Sor Juana ya lo estaba haciendo desde 1700, ¿no? Para pensarse. Completa la obra, tiene 330 versos, está en rima octosílaba y consonante, que es la forma paradigmática del romance del barroco. El romance tiene mucho esta cuestión de narrar historias, ¿no? Sirve mucho esta medida de 8 sílabas para ir narrando como historias completas, no solo poesía por sí misma. Algo muy curioso es que la rima puede detectarse tanto en náhuatl como en español. Ella tuvo el buen oído de, a pesar de que no era su lengua materna, pudo rimar en náhuatl y contar las sílabas en náhuatl. Eso también es bastante notable. La primera parte, como les comentaba, son 160 versos acerca de esta disertación en una voz de una niña que se burla de un bachiller. Un bachiller es un gran docto del momento, entonces también es como irónico que esta voz infantil pueda pues burlarse o referirse de forma satírica o irónica a alguien que es considerado el más educado de la época, ¿no? Es pues sí, algo muy curioso de esta parte. La segunda son 170 versos dedicados al triunfo de la fe católica con una particularidad, está en forma dialogada, es un diálogo entre un indígena y un español. En esta parte es curioso, es notable que la parte del indígena está en náhuatl, pero la parte del español está en español, está en castilán, pero se entienden, hay inteligibilidad, hay comunicación, a pesar de que probablemente no se entendieran y que un poco el punto es que no se entendieran. Sor Juana juega con eso y hace que se entiendan en la loa, ¿no? Y son dos partes, pero se entiende como una unidad. En nuestra presentación, lo que les vamos a compartir el día de hoy, me voy a enfocar más a la parte de la primera parte, la disertación satírica de la niña hacia el bachiller docto. Bueno, esta es una parte de la loa satírica y lo voy a leer solo en la parte del Macehualcopa y ustedes van a poder detectar también en los que están un poquito habituados, a los compañeros que ya saben algo de náhuatl, cómo está mezclando las dos cosas. ¿Qué más? Ni pehuas, sencahuel ni pinautiwitz, con sobrada desvergüenza, sobre aqueste cuatlapechtli donde sano ixtlapachteca. Amo ixpantzinco huelte tepit sin licencia, para decir dos palabras
y pampatica comedia, que en esta fiesta de Corpus es cierto titlamasewa, y porque amo a mitlahuisque, casansan histriones nehuatl, onicchuinin disculpa y pampatica to fiesta, porque huelte xixixcoa, mochipa inin castilteca, señores huelte tlaocolti, inin quichihua, tonahual porque cualani. Oxi. Iwan sansan techmapewa, quihtotiwitz, quita allá, que no sois para comedias. Estos indios tlanquimati, ay quichihua cosa buena. Pues voto a cribas, señores, que si quichihuas que yejuan, amo techhuetzquilisquia, porque san nahuiltitl pewa. Inin ensaye ticchiwa, que nin oyes cosa buena, inquimate cabezadas, ninomaca chimenea. Nechongual michitilia, y ca dolor de cabeza, guan niguala yoatzinco, ompa tomachtia escuela, awin maestro nechilhuia, ca yashka reverenda, cuixticmati namatzintli. Bueno, a mí me parece que esta parte, la primera parte de la loa satírica, encarna tanto en forma como en contenido lo que quiere lograr Sor Juana. En contenido porque está primero hablando de valorar el conocimiento que tienen los indígenas, ¿no? Se está burlando de los grandes doctos, de los que se sienten mucho, inasquewan weyimati, ¿no? Los que se sienten un montón, los que se vanaglorian demasiado, y valorando a los que pues eran minorizados en su tiempo. 2, está mezclando las dos lenguas de una manera bastante osada para el momento. Incluso actualmente es osada la cuestión lingüística que hace Juana Inés. Y también está mezclando las formas poéticas. Está tomando elementos del náhuatl como palabras en formas reverenciales, como las formas de lo que más adelante nos va a hablar Totemachticatzin Sergio, las duplicaciones. Está hablando o se nutrió de un náhuatl auténtico. No está usando náhuatl llamado clásico, no es un náhuatl de escritura, es un náhuatl que ella escuchó. Vamos un poco a hablar de eso más adelante. Entonces, y pues el contenido, ¿no? Que es ensalzar y cuestionar estas estructuras sociales que ya estaban como tan impuestas. Recordemos cómo en la Nueva España los estratos sociales están tan marcados, ¿no? Y ella lo cuestiona, pero pues desde su lugar de la corte en la que ella trabajaba. Y sí, Oxetemachticatzin. Ya esta es como una parte un poquito más avanzada de la loa, pero es una parte como más osada en la que cuestiona de forma más tajante. De este lado está como toda la traducción y yo les estoy compartiendo la parte de Sor Juana, en náhuatl y caxtilan. Nipehuas. Si no, tiquin nechuicotiuj, los novillos de la hacienda, pues sequintin bachilleres, huel filósofos de lengua. Gualahui yuhkin cazadores, ishcopan motlan quequetza, poniendo el un pie en la china, ahuinoxe y namecamecan. Huel yuhki tochtli quimotlas, motlan quetza en la iglesia, inin sofísticos tlaca, inin doctores de Atenas. Tlin mach amo techhuilisque, porque san ica inompewa, insanteca tlatlactoa, sasan nohuia quicuepa. Y mixtotomatlachielis, oquic la comedia empieza, intla yeopiu san yeiman, con 1000 gestos mocuecuepa, cuisha haciendo admiraciones, quimahcotlalía incejas. ¿No? Como más osada, diciendo, ¿quiénes son estas personas que se sienten un montón? ¿Por qué, no? Como la forma… Recordemos que el barroco buscaba como una gran impresión emotiva, ¿no? Entonces, no se mide en las comparaciones, no se mide en los recursos como emocionales para llegar al interlocutor. Y ojalá alcancen a escuchar el tono, ¿no? No se pierde, ella lleva completamente el ritmo escribiendo en la lengua mezclada. Y bueno,
Esta es la parte ya que tengo de la loa. Ya amoncan kawitl, igual nikinpatlas in toskitl, tlintotemachtikatsin sergiotzin. Nimichmotlasohkamachilia nokniwan. Axkan kema timismotlasohkamachililia titotemachtikatsin Sofía, kuakualtzin mokaki tlin totemachtikatsin otichmo okitlahtulteh ipan inin tokotin. Axan nehuatl nimitzinnonotzas, nimitzteixpantilis se tekitl tlin ika nipeua nitetlahtlanih. Kox melauak, noso melauak, to inin souatzintle, melauak omotlahtultiaya maseualcopa. Que nikan itzintlan onikihkuilo uelis kema, uelis amo. Seki tlakatl kihtoa kema okimoteniuiliaya, seki tlakatl kihtoa amo. San ipan ika okse to maseualikni okimopaleuili. Mas que axan tlin nehuatl nitlahtus achto ika maseualcopa uan amo niktenkuepas, amo nikneki nitenkuepas. Amo, tlakamo nikneki nikintekakiltis inin maseualcopa nan tlin axan teheuatiktoke. Kahtle uelis tikihtuske Sor Juana tlahtowaya inin maseualcopa, nehuatl amo kuali nikmati mas que axan niteixpantis seke tlin tichmachiltis tla amo motlahtultiaya, kusa momachitiaya. Tla amo motenkixtilia, kema o kimokakite. Uelis kuak konetzintle ometztaya, noso kuak ichpokatl o kisalo intlautzinkon tokultzitziuan ompan amekameka. Entonces, axan niteixpantis inin tekitl uan niktlahtultis tepitzin. Tlin yeomehtelhue nanto temachtikatsin Sofía achtokayutl omohkuilo inin tlahtule. Kema, mas que tlin axan tikmatel initukan náhuatl clásico, omohkuilo amo kenen moteneuaya toiknitzitziuan, tokultzitziuan, tosistzitziuan, totahtzitziuan. Amo omohkuilo tlin moteneuaya. Omohkuilo tlin caxtilantlaka, tlin teteupixke, yehuantzitsin okimonimilihke itech in cristianismo inemilis, itech in caxtilteca inemilis. Entonces, yehuatlon tlin tokultzitziuan, tosistzitziuan moteneuiliaya, amo ipan amatl omoka. Mas que kuak axan tiktlahtultia itekin iueyen tlahtohke iueyen tlama amaixmatken Sor Juana, yehuantzitsin kema okimokakite kenen moteneuaya uan omohkuilhue. Omohkuilhue inin tlahtule tlin moteneuiliaya ompa. Uelis nikan nihkaua inin maseualcopa, uan axan tononotzaske tikihtaske kenen tehuan axan niknemilia Sor Juana kema tepitzin omotlahtulte uelis, mas que melauak kusa momachitiaya inin maseualcopa. Uan inin maseualcopa ika omotekiuile o ika omotekite, ¿qué nikitus? Omotekiuile. Que okimotekiuile inin maseualcopa. Uan inin maseualcopa okok moteneua axan. Axan mismo nunuchilis tlika. Bueno, pues antes de continuar con la presentación, quiero disculparme primero porque pues no voy a hacer la traducción al español, como un pequeño ejercicio también para acostumbrarnos a que las lenguas indígenas deben de hablarse también en estos espacios, y como sociedad pues también nos toca un poquito ir conociéndolas o acostumbrándolas o darles
seguirles dando estos espacios, espacio que agradecemos hoy día aquí en el claustro se le ha dado esta lengua, y pues desde esta lengua, ¿qué cosas podemos seguir aprendiendo y descubriendo de Sor Juana? Esa es un poco la idea, muchas cosas podemos decir de la obra de Sor Juana misma, acerca de su obra, acerca pues de todo lo que significa, ¿no? sus escritos, pero también, y es algo que pues el día de hoy compartimos con ustedes, cuál es esta esfera muy poco estudiada, muy poco conocida, de Sor Juana como hablante de la lengua náhuatl. Realmente Sor Juana habló la lengua náhuatl, hay controversia, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Si la habló, seguramente la habló para comunicarse, ¿no? O sea, sí la habló, ella nació, creció en un lugar donde se hablaba náhuatl. Para relacionarse con las personas se hablaba náhuatl. Por supuesto que ella escuchó náhuatl, sí lo escuchó. El que lo haya hablado con fluidez no lo sabemos, pero de que lo escuchó y sobre todo lo entendió muy bien. Ahorita vamos a ir viendo por qué afirmamos esto. Entonces, una idea también a la que acompañamos con esto es, podemos descubrir qué variante lingüística o qué tipo de náhuatl entendía Sor Juana y escribió Sor Juana. Pues eso es un poco la idea de mi presentación. Lo que estamos viendo aquí es un mapa de la región de Amaquemecan, entre el Estado de México, entre la Ciudad de México, que colinda curiosamente con el lugar de donde somos originarios el maestro Osvaldo y yo, que es Santana Tlacotenco, en Milpalta, está ahí cerquita. Y en la comunidad de Milpalta, Santana Tlacotenco, se habla el náhuatl hoy día. No es una lengua muerta, afortunadamente, se está queriendo, pues las personas están dejando de hablar la lengua, pero todavía tenemos esa fortuna de escuchar esta lengua, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca ahora de cuáles son estos recursos, estas características tipológicas ya de forma de la lengua que podemos caracterizar en los textos, frases, palabras de Sor Juana. Pues yo coincido con la maestra Sofía en el hecho de que lo que hace Sor Juana es usar un náhuatl auténtico. ¿En qué sentido? El náhuatl auténtico, a diferencia de muchos textos, yo diría que la gran mayoría de escritos en náhuatl durante toda la colonia, que fueron textos pensados desde el latín, pensados desde el castellano y traducidos al náhuatl. Un texto auténtico, la idea de un texto auténtico, bueno, yo lo retomo de la enseñanza de lenguas hoy día, que en cuanto a la teoría de la enseñanza-aprendizaje de lenguas, se habla que una de las estrategias hoy día mejor valoradas dentro de la enseñanza de lenguas extranjeras es el trabajar con textos auténticos. Y textos auténticos se entiende que son textos, sean escritos o orales, que fueron hechos no para aprender la lengua, sino fueron hechos para comunicar, fueron hechos para los hablantes. En ese sentido, yo caracterizaría efectivamente estos textos como textos auténticos. No son textos de traducción, son textos que apelan a la comprensión de quien los oye. Y por esa razón estos textos son muy valiosos. Digo, son frases, algunos son, como ustedes sabrán, pues piezas totalmente en náhuatl, algunos son piezas que tienen esta mezcla. Yo diría que más que mezcla, más bien es un náhuatl de personas, o bueno, es un lenguaje, es una lengua de una comunidad bilingüe, en donde ya hay un contacto lingüístico entre el castellano y el náhuatl, ¿no? Y ella desde su lugar pues le toca escribir para comunicar, ¿no? Entonces ese es un primer aspecto que llama, bueno, a mí cuando empecé a leer los textos en náhuatl me llamó poderosamente la atención. Son textos que comunican, es decir, en términos tipológicos, Sor Juana está utilizando un montón de recursos lingüísticos, tipológicos de forma, que son auténticos, ¿no? En náhuatl. Por ejemplo, el uso de verbos auxiliares, por ejemplo, verbo auxiliar, de hecho, el que estamos viendo en esta pequeña frase que dice Sencahuel ni pinahuiltiwitz, con mucha pena vengo, ¿no? El uso de los verbos auxiliares no es un tema fácil en náhuatl, es un tema no tampoco difícil, pero sí son formas que solo los hablantes usan, ¿no? Como esta idea de hacer una construcción auxiliar,
tomando las formas propias de la lengua. Como ustedes podrán observar, lo que está en rojo, la primera palabra en rojo es el verbo principal, la segunda es el verbo auxiliar, y están en una sola palabra, en una sola cláusula. Esa es la forma en cómo funcionan los verbos auxiliares en náhuatl, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Sor Juana está pues usando el recurso de la lengua, no así, y híjole, a ver si no rompo corazones, no por mí, sino por lo que vamos a enterarnos. Resulta que muchos textos considerados clásicos, ¿no?, como pudiera ser estos de Nezahualcóyotl, el gran poeta, pues tienen fallas, ¿no?, estructurales en la lengua. Por ejemplo, en los textos atribuidos, no sabemos, seguramente estos textos no fueron traducidos, escritos por Nezahualcóyotl, pero son textos que se le atribuyen a Nezahualcóyotl, que están siendo escritos desde otro lugar que está apelando no a hablantes de la lengua, sino a lectores de la lengua, a doctos en el castellano, en el latín, porque están apelando, digamos, a la importancia histórica o al posicionamiento político de sus descendientes. Estos textos de Nezahualcóyotl tienen errores pues casi de primaria, ¿no? Por ejemplo, el uso de cópulas, haciendo el calco, ¿no?, del castellano. Por ejemplo, cuando dice Nonantzin cuacnimiquis motlecuilpan xinechtoca iwan cuactías titlaxcalchihuas ompa nopampa xichuca. Madre, cuando muera, entiérrame en tu fogón. Y aquí viene el calco. Y cuando vayas a hacer tortillas, ahí por mí llora. Leído en castellano, en español, suena bien, ¿no?, cuando vayas a hacer tortillas. Pero resulta que en náhuatl está usando dos verbos que el verbo ya, que es el verbo desplazarse, irse, lo que está en rojo, no puede funcionar nunca como verbo auxiliar, ni como verbo cópula, jamás. Es un verbo pleno que significa desplazarse, o sea, partir de un lugar y llegar a otro. Entonces, aquí claramente es un calco del castellano y sacrifica el sentido, ¿no? Porque lo que está diciendo realmente, dice, es cuando muera, sí, en tu fogón entiérrame y ve, ¿no?, y te irás. De hecho está en futuro irrealis, como que le está diciendo irás, o sea, te irás, te desplazarás por allá, y por otro lado harás tortillas, ¿no? Entonces, esta parte es donde uno se da cuenta que estos textos pues están totalmente pensados desde el castellano, ¿no? Y siendo un poema pues atribuido al gran poeta Nezahualcóyotl, pues nuestra Sor Juana no tiene ese tema porque sus textos son auténticos. Entonces, bueno. También Sor Juana misma se enfrenta a la creación de neologismos, de uso de recursos propios de la lengua para hablar de las nuevas realidades con los sentidos nuevos que ella quiere imprimir en su obra. Por ejemplo, en náhuatl no tenemos una palabra para escenario con el sentido, con las características propias del concepto en español. ¿Qué es lo que hace ella? Es describir, ¿no? No tenemos palabra para escenario, pero lo que hace ella es hacer una composición que es cuautlapechtle. Tlapechtle es una superficie. La mesa en donde estamos ahorita trabajando, pues es un tlapechtle. Donde están sentadas ustedes es un cintlapechtle. Un tlapechtle es una base. Cuautlapechtle simplemente dice una base de madera. Cuau es madera. Entonces, no es que signifique escenario, pero claro que está haciendo un buen uso de la característica náhuatl, que es predicar sobre el mundo, es decir, nos está describiendo que si bien no podemos referir a la idea de un escenario, en un contexto bien empleado sí nos va a referir a una tarima, a una superficie de madera. Bueno, otra característica, datos que podemos encontrar muy precisos en los textos, en las frases de Sor Juana, por ejemplo, es fenómenos morfofonéticos todavía presentes, o sea, son fenómenos morfofonéticos propios de las variantes vivas. Cuando son textos pensados y trabajados desde la academia, pues se ve que hay artificialidad, se ve que hay un cuidado muy especial, ¿no? Por no, pues se cuidan las formas, ¿no?, de construcción de las palabras. En este caso, en las frases, los textos de Sor Juana, pues encontramos fenómenos morfofonéticos
de una lengua viva. De hecho, estos fenómenos morfofonéticos existen todavía. ¿Y a qué me refiero? Cuando tenemos verbos reflexivos en primera persona, lo que hace la variante que se habla en esa zona es elidir la marca de primera sujeto por cuestiones de economía lingüística. O sea, cuando yo digo Nino Ixtlapachteca, yo me recuesto en un lugar plano. Ya no, si yo uso un no con una raíz verbal, ya no necesito ya el ni, ¿no? Es decir, lo puedo elidir. Y en los textos de Sor Juana eso es lo que se hace. Y esta característica, repito, existe hoy día. Hoy día se habla así la lengua náhuatl en la zona de Milpalta, concretamente en Santana Tlacotenco. Otra elisión morfológica la encontramos en los usos de honoríficos, reverencial verbal o honoríficos. Algo que caracteriza también a las frases que emplea Sor Juana en su producción es el uso de honoríficos verbales, ¿no? Que es un registro muy alto en términos de lengua, ¿no? de lengua náhuatl. Y tenemos aquí también elisiones morfológicas, se omite marcar en el habla la tercera de objeto, por ejemplo. También encontramos otras características. Voy a pasar un poco rápido, pero igual al final, si quieren, podemos regresar como para precisar en algunos detalles. Existen otros fenómenos como la marcación del doble diminutivo, y fíjense que esta característica es una transferencia que pasó al español, ¿no? O sea, en español mexicano, aquí en el centro, estamos acostumbrados a decir poquito, no solo poco, poquito, sino poquitito, ¿no? Bueno, eso es una transferencia lingüística estructural del náhuatl al español, y lo encontramos en la obra de Sor Juana, una doble marcación de diminutivo. Por una parte está la reduplicación de tepi es la raíz poco, tetepi ya es poquito, pero tetepitzin es poquitito, ¿no? Entonces, ahí hasta son datos que enriquecen nuestra comprensión del español que hablamos, ¿no? ¿De dónde viene esta marcación aparentemente obsesiva que tenemos los mexicanos en el centro de usar diminutivos? Bueno, viene del náhuatl y es una característica que encontramos en su obra. Cambios fonéticos así muy exquisitos, ¿no? En donde hay nasalizaciones, cuando una consonante se junta con otra consonante que es nasal, como la m, contagia la n y la vuelve m, ¿no? O sea, son exquisiteces, pero digo, no quería dejar el dato. Existen asimilaciones vocales, existen vocales epentéticas, o sea, todo lo que tiene una lengua viva. Y esto es algo de lo que carecen muchos textos considerados clásicos, ¿no? Bueno, no todos, digo, hay textos muy bonitos clásicos, pero en fin. Otra característica interesante es el uso de relacionales. Los relacionales descritos como posesivos, gramaticales, en realidad pues es una estrategia, pues no es discursiva, es una estrategia tipológica que tienen los nahuas para relacionarse con el mundo. Los nahuas generalmente se relacionan con el mundo a través de lo lingüístico, o sea, siempre están haciendo posesión gramatical de todo. Algo así también tenemos en español, cuando decimos voy al mercado por mis tortillas, ¿no? O se me antoja mi tamalito, o todas esas frases que decimos en la cotidianidad, entre ellos el uso de los relacionales, es una transferencia del náhuatl, ¿no? Sí, pues voy por mi mandado, ¿no? O sea, uno no la ha comprado todavía y ya es mi mandado. No es que sea posesivo, simplemente es una forma de relacionarse. Y esto está presente en la obra de Sor Juana, y como verán, incluso hasta mezclando las dos lenguas, ¿no? Nuestra fiesta. No solo es la fiesta en términos temáticos, en términos tópicos, sino es una fiesta que es nuestra. En ese sentido, ahí se ve el uso, la comprensión de la forma de la cosmovisión de los nahuas, que todo es nuestro y por lo tanto somos responsables. En fin. Digo, pareciera ser un detalle muy mínimo, pero créanme que esto tiene unas implicaciones profundas. Bueno, ya para ir terminando, pues siendo justos,
bueno, siendo justo, yo diría que también hay partes en los textos náhuatl de Sor Juana que sí hay una ininteligibilidad, ¿no? O sea, cuando empecé a trabajar esta pequeña plática, pues me encontré con este texto y dije, bueno, ¿y aquí qué hago? No le entiendo, ¿no? O sea, sí entiendo las palabras, entiendo raíces, pero el sentido no se entiende. Hay algunas interpretaciones como la del maestro Johansson, Patrick Johansson de la UNAM, cuyas traducciones se quedan desde nuestro punto de vista muy cortas, ¿no? Muy cortas, imprecisas. Yo creo que la composición en español es un poco para sonar bien en español, pero en náhuatl algunas frases, algunas partes no tienen mucho sentido, ¿no? O todavía no hemos descubierto cuál es el sentido a partir de qué referentes, ¿no? En la obra. Y lo digo por la palabra mochichihualayo. Este es un fragmento de un tocotin a la Virgen en donde se ocupa esta frase, mochichihualayo, que es literalmente tu leche, tu leche. Y ahí el maestro Patrick Johansson pues se esfuerza en darle una especie de sentido, pero termina por alejarse totalmente de una comprensión, ¿no? Por ejemplo, tu leche lo hartaste si no se moría muy chiquito. No, eso no es lo que dice el texto náhuatl, pero tampoco puedo decirles qué dice exactamente. Hay ideas, por ejemplo esta donde dice mochichihualayo. ¿Qué es mochichihualayo? Literalmente es tu leche, y acuérdense, es un tocotin para la Virgen. ¿En qué sentido le dice tu leche? Por eso dije aquí, tlaunquitusnequen chichihualayo. Hoy día todavía nuestras abuelas hablan de esta relación de la Virgen con la leche, pero no lo hacen en términos de amamantar, ¿no? En términos humanos. Hacen referencia a una leche muy distinta, que es la leche de la Madre Tierra, ¿no? Ustedes saben que la Virgen se asocia con Coatlicue, con Tonantzin, y pues es eso, ¿no? De hecho, allá todavía se logran escuchar frases como Ichichihualayutzin Totlalnantzin, literalmente el sagrado jugo de los senos de nuestra Madre Tierra. Y esto, vean, está representado en los códices. Entonces creo que nos hace falta también volver a releer la obra de Sor Juana a partir de la lengua, ¿no? De lo que podemos, de los sentidos que podemos empezar a reconstruir en la lengua. Y pues yo nomás lo dejo ahí como una posible espacio donde se pueda volver a interpretar eso, ¿no? Que no, o sea, tu leche lo hartaste si no se moría muy chiquito. No hay ningún niño ahí no hay niños, se refiere a esta leche. Y ese conocimiento todavía se tiene con los abuelos y las abuelas en las comunidades. Entonces, como verán, seguir hablando de Sor Juana es una tarea inacabable, ¿no? Podemos seguir conociendo a Sor Juana desde diferentes puntos de vista. Y pues bueno, yo con esto cierro y quisiera agradecerles pues este espacio que nos han brindado, y pues hasta aquí dejo esta presentación. Nimisintlasohkamachilea. Perdón. Sí, adelante. Quiero decir un poquito, todavía agregar un poquito a esto, ¿sí? En esta parte voy a hablar en castellano, ¿sí? Para que no nos llevemos más tiempo en la traducción. Quiero hablar, justamente nosotros no habíamos entrado en este tema de Sor Juana, ¿sí? No habíamos investigado el tema, pero empezando a estudiar tocotines y la poesía que escribió, y sobre todo en el tema del náhuatl, porque nosotros pues somos profesores de náhuatl. Yo en lo particular, a lo mejor no saben, yo imparto la clase de taller de lengua y cultura náhuatl aquí en esta universidad, ¿sí? Entonces me he dado cuenta yo que nací, y como hace unos instantes dije, que dice el fraile Horacio Carochi, dice, aquel que mamó la lengua, aquel que nació en la comunidad, lo va a hablar, lo va a entender bien, pero aquella persona que no nació en el seno de la comunidad, él dijo
yo no lo estoy diciendo. Él dijo en uno de sus trabajos, dice, lo dudo que lo llegue a dominar. ¿Por qué? Porque la lengua náhuatl se apoya de metáforas, es omnipredicativa, ¿sí? Aglutinante, que no es tan sencillo. Entonces, viendo aquí, trabajando ahorita, escuchando al profe Sergio, creo que en este caso yo puedo afirmar, perdón por lo que voy a decir, igual puedo herir corazones, no sé, que Sor Juana no conocía bien la lengua. Ella tiene una ascendencia española. Entonces, aquí se fue tomando y trató de ella, y es bueno, también tiene su valor. Trató de escribir, pero como dijo hace unos instantes el profe Sergio, no hay una coherencia. La persona que conoce bien la lengua escribe y tiene una coherencia. El que lo aprendió en comunidad tiene una coherencia. Sí trabajó con la lengua de la comunidad. ¿Por qué? Porque estaba rodeado, a donde nació estaba a su alrededor la comunidad. Por eso el profe dice que sí, igual aquí la Temachtiani, dice que es una lengua que la tomó del náhuatl, tiene esa esencia, pero también tiene la otra esencia, tiene la esencia también del latín o del mismo español, ¿sí? Porque vean, por ejemplo, en los tocotines, en esta parte pues la verdad viene entre español y náhuatl, ¿no? O sea, cuando no lo puede pasar al náhuatl, lo usa el español, ¿no? Y hoy en día pues escuchamos en muchas comunidades, luego dice, por ejemplo, dice Ximuapuraro, cuando podemos decir Ximuline, Ximuchicagua. Entonces ese tipo de lenguaje pues lo podemos entender. Una vez llevamos un grupo de muchachos, lo llevamos a Tlacotenco, pero hoy en día las abuelas, pues ya por la influencia del español, ya van hablando, de hecho, con este sincretismo de la lengua, y llegaron los muchachos y les preguntamos, ¿y qué entendieron del náhuatl? Dice, lo entendimos todo. ¿Por qué? Pues porque estaba en náhuatl y estaba en español, y se fueron apoyando de esa parte, pero en realidad la lengua náhuatl tiene la esencia viva, es otra cosa la lengua náhuatl y es otra cosa el español. No tiene que ver nada que ver una lengua con otra. Y también aquí lo que me viene a la mente, dándome cuenta, revisando los trabajos de Sor Juana, es que quiso escribir, quiso comparar las dos lenguas, quiso trabajar esa lengua del español con la lengua del náhuatl. Y como les acabo de decir, nada que ver una lengua con otra lengua, arman totalmente diferente, construyen totalmente diferente, el pensamiento es diferente, porque toda lengua es una forma de pensamiento, toda lengua es una forma de organización, el mismo español, el inglés, el náhuatl, todas las lenguas tienen su forma de organizar y su forma de pensamiento, que a veces ya nos dicen, pues es que las lenguas hay de primera y de segunda y de tercera. No, las lenguas no son de primera, ni de segunda, ni de tercera. Todas tienen el mismo nivel. Que tienen visión diferente, esa es otra cosa, es dentro de las políticas lingüísticas. Por eso, cuando alguien, y además el lenguaje es poder, aquel que está en el poder tiene el lenguaje, tiene la lengua e impone. Entonces, justamente ya nos dice que la otra lengua no sirve. ¿Por qué? Pues porque no le conviene el pensamiento, ¿sí? No le conviene la organización, y eso es lo que le pasa a nuestras lenguas indígenas, que por el español, la lengua indígena lo ve un poco, de hecho, más comunitario, más hacer el bien común, y el español lo ve un tanto privado para unos cuantos, y para los demás si alcanza bien y si no, también. ¿Sí? Entonces, vean, en esa parte son diferentes los pensamientos. Puedo seguir hablando un poco más, me puedo llevar el tiempo, y como decían los abuelos,
puede llegar la noche y puede llegar la madrugada y otra vez volvemos a ver el sol y seguimos hablando acerca de la lengua náhuatl y acerca del español y acerca de los trabajos de Sor Juana y no termino, ¿no? Yo creo que si tuviéramos la oportunidad de trabajar en aquel tiempo cuando ella vivió, trabajásemos con Sor Juana, a sus trabajos los arreglaríamos, los mejoraríamos y les agregaríamos un poco más, les pondríamos un poco más, como le dicen, y complementado. Voy a dejar ahí el comentario, le voy a dar la palabra aquí a la maestra para que continuemos. Gracias por escucharme. Gracias a usted, profesor. Bueno, les agradecemos profundamente esta invitación y también esta reflexión que nos han hecho empezar en estos minutos acerca de la belleza del lenguaje y de todas las maneras de expresión de los seres humanos. Con respecto a esta última, antes de abrir el espacio para sus dudas, sus aportaciones, sus preguntas, con respecto a esta última reflexión que hacía el profesor sobre, perdón, usted estaba pensando ahorita y le pregunté al profesor, ¿podríamos pensarlo en Tonacayotl, sí, nuestro sustento, tal vez? El maíz, perdón. El maíz exactamente es lo que dicen. El maíz, por eso les digo, aquella persona que no nació en la comunidad le va a ser un tanto difícil aprenderlo. Sí se puede aprender, pero necesita estar con hablantes nativos y cerquita, porque el maíz a veces van a decir tlaule, totlaul, pero a veces se van a referir tonacayo. Tonacayo, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, ¿por qué? Por eso dicen en español que nuestro cuerpo está hecho de maíz. ¿Por qué? Pues porque en México el alimento principal es el maíz. Y entonces el maíz es el que sustenta, el que le da vida, el que le da fuerza, el que lo fortalece a nuestro cuerpo, es tonacayo, el maíz, y complementando con la leche. Muchas gracias, profesor. Bueno, abro el espacio para sus dudas. ¿Alguna pregunta que quieran hacer a los profesores? Sí, digan. Buenas tardes, maestro Sergio. Si lo regreso un poquito, algunas palabras están en náhuatl, otras en castellano, pero veo la palabra tofiesta, por ejemplo, y histriones. ¿Esa palabra tiene un nombre específico? Supongo que está compuesta de un prefijo náhuatl y una raíz en el castellano, pero ¿tiene nombre específico? En primer caso, sí. Sí, perdón. En el primer caso, bueno, para los que nos están siguiendo, creo que la pregunta fue que si las palabras tofiesta y histriones tienen una forma náhuatl, ¿no?, con raíces náhuatl, y la respuesta es que la palabra tofiesta sí, que se puede decir tolhue, toilhue, nuestra fiesta, se dice así. En el caso de histriones, no existe la palabra histriones, no existe el tema, pues. Aunque podemos traducirlo, pero no, al ser Sor Juana, creo que estar aquí en esta parte preocupada por la comunicación, pues prefiere dejarlo así. Aunque aquí también pues podemos ver lo contrario, ¿no? Como sí pudiendo decirlo en náhuatl, todo el jue, lo hacen pues en esta mezcla, ¿no? O en esta forma híbrida, español-náhuatl, tofiesta. Entonces, en el primer caso sí, en el segundo no. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, les agradecemos entonces su presencia y la presencia de los profesores y por supuesto la apertura de estas mesas de diálogo que son tan enriquecedoras y que, como les comentaba al principio, dan pie o inician los trabajos de un seminario de titulación diplomado que es tan importante y que llegaría a su segunda emisión este año, sobre cultura virreinal. Les invitamos, por supuesto,
a la siguiente sesión que se va a realizar el próximo jueves en el Auditorio Divino Narciso a las 5 de la tarde. Serán 3 mesas de diálogo, la segunda es el 2 de mayo y la última el 24 de mayo aproximadamente al mediodía. Esperamos contar con su presencia y otra vez muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Te pitzin, san nikneke no ni tetlasojkamachilis, nochtlacatl, tlinonka owalmikake, tlinonka nonichmokakitihke, otichistake, uan otichmoselilihke ipan inin ueyekattlamachtili, otikkalakiko, uan otichkalakiko, tomaseualtlahtul. Nikmotlatlakutilis nikan totemachtikatsin Sergiotzi, ma nichmotenkuepili, ma kualika ma asikamatikan inin tlinikan toikniuan, tlinikan owalmikake. Bueno, ya como parte final, pues quiero agradecer profundamente o de manera muy especial pues a todos ustedes que nos han acompañado, a que nos han, han estado con nosotros, a la Universidad del Claustro de Sor Juana por pues permitirnos estar aquí, por recibirnos y también por recibir a la lengua, ¿no? Entonces fue parte del mensaje. Muchas gracias.